verso 18. Primera epístola a los Corintios 6:18. ¿Lo tenemos? Dice así, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Primera de Corintios 6:18, márquelo, lo vuelve a leer en casa y estudia el contexto del pasaje. Aunque lo voy a explicar hoy, pero es bueno que usted lo corrobore. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que me das de compartir este tema tan importante para la iglesia. Es un tema difícil de hablar en la iglesia. Supongo que por eso muchos mejor decidieron quedarse en casa. Pero es necesario. Así que te pido sabiduría para tener las palabras correctas y la gracia para hablar hoy. Amén. Amén. La primera pregunta, hermano, que tendríamos que resolver es si podemos hablar este tema de la pornografía en la iglesia, sabiendo que a lo mejor hay jóvenes menores de edad presentes e incluso niños. Creo que cuando termine este tema voy a responder la pregunta, o sea, va a quedar respondida la pregunta. Porque ningún tema es malo para los niños si se habla de acuerdo a las Escrituras. ¿Ustedes han sabido que alguna vez las Escrituras le haga daño a los niños? Ahora, el verdadero problema de la pornografía no es hablar de pornografía cuando ellos están presentes, sino dejarlos conectados en aparatos al internet sin supervisión. Ese es el verdadero problema. Amén. Bueno, vamos a comenzar por ver una definición. Yo creo que es importante primero que definamos qué es la pornografía antes de continuar. Tengo una ahí en pantalla. Dice así, pornografía es una palabra compuesta por porne, que significa prostituta, y por graphein, que significa escribir. Literalmente quiere decir un escrito sobre prostitutas. Eso es lo que quiere decir pornografía. Según estudios, hermanos, de la arqueología, de los que se dedican a hacer excavaciones en ruinas antiguas, la pornografía al parecer siempre ha existido. Hubo unas ruinas en Roma, por Pompeya, donde se encontraron cuadros y esculturas de personas interactuando de una forma sexualmente explícita. Pero no fue sino hasta el boom del internet que obviamente la pornografía pues se ha disparado a niveles asombrosos. Pero en sí ya existía la pornografía antes del internet, porque todo consumo, ya sea en estos cuadros o estas esculturas antiguas que se encontraron o en fotos modernas HD, todo consumo de ese material que se entiende que se está tratando de poner de una forma visual, ya sea por escrito o audio o video, todo eso es pornografía. Y esta palabra aparece en las Escrituras, no exactamente pornografía, pero sí la raíz, que es esa palabra porneia que vimos al principio, aquí en la definición, esta palabra porne, que significa prostituta, está en las Escrituras. Entonces podemos decir de una u otra manera que la palabra pornografía aparece en la Biblia.
obviamente en el sentido que voy a explicar a continuación. ¿Cuál es el mandato para los creyentes con respecto a la pornografía? Si hemos dicho que la palabra porne que estaba en la lámina anterior aparece en las Escrituras y es precisamente la que acabamos de leer en 1 Corintios 6:18, cuyo mandato para los cristianos es ¿qué? Lea ahí conmigo 1 Corintios 6:18. El mandato es huir, ¿sí? Lo que la Escritura manda a los cristianos con respecto a la pornografía es que huyan de ella. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí dice huid de la fornicación. Y dijimos que esa palabra fornicación, cuya raíz es porne, que se refiere a todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, en una connotación, en Corinto esta palabra porne tenía que ver la connotación con prostitución. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad demasiado inmoral. Corinto era una ciudad demasiado erótica. En los tiempos en que Pablo escribió las epístolas a Corinto, a los corintios, esta ciudad era una ciudad, hermano, cosmopolita, con Juegos Olímpicos, con paso de mucho turista, con un culto a la diosa Afrodita, que era considerada la diosa del amor erótico. Había un culto a esta diosa, de hecho, y había 1000 sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución ritual. Es decir, los adoradores de Afrodita tenían relaciones con esas mujeres. Entonces, en Corinto había un caos sexual, hermano, terrible. Era la ciudad más inmoral de aquel entonces, al grado que la palabra corintizar llegó a significar fornicación. Automáticamente, si te decían eres un corinto o un corintio, te estaban ofendiendo, te estaban diciendo inmoral, porque se movía demasiado la inmoralidad, la prostitución, la fornicación, todo lo que tuviera que ver con pecados sexuales. Por eso es que el matrimonio fue algo tan atacado en la ciudad de Corinto. Y también, hermano, Corinto era una ciudad tan inmoral que llamar a una mujer corinta significaba prostituta. Es decir, a una prostituta se le podía llamar corinta y con eso automáticamente ya se le estaba diciendo que era una prostituta. Imagínense el nivel de inmoralidad que había allí, hermano, para que se comenzaran a usar la palabra corintizar para fornicación y la frase mujer corinta para decir una prostituta. En su carta, hermano, a los Corintios, el apóstol Pablo atacó mucho la porneia, ¿sí? Lo que dijimos que es fornicación, que es una raíz para la palabra pornografía. Desde ahí donde viene la palabra pornografía. Y una de las cosas que el apóstol Pablo quiso hacer, hermano, es dejarles en claro a los hermanos que ellos tenían que alejarse de toda conducta sexual que resultara inmoral. Que realmente lo que Dios mandaba para el hombre y la mujer era que en el santo vínculo del matrimonio tuvieran relaciones íntimas como el Señor manda. Entre un hombre y una mujer que están casados, esa es la forma o la fórmula para que se lleve a cabo la actividad sexual o el acto íntimo entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Pero en Corinto, hermanos, se había disparado la inmoralidad, se estaban destruyendo los matrimonios, el pecado se había metido en la iglesia. Es probable que algunos mismos hermanos estaban siendo tentados a ir a participar de la prostitución ritual con las sacerdotisas de Afrodita. Había incesto en la iglesia, un muchacho se había metido con su madrastra, había homosexualismo. Se estaban queriendo meter el homosexualismo dentro de la iglesia. El apóstol Pablo tuvo que decirles, espérense, no, eso era ustedes antes. Pero recuerden que los fornicarios, los afeminados, los que se echan con varones, todos esos no heredarán el reino de Dios. Entonces, el mandato, hermano, para la fornicación, que estamos utilizando esa palabra el día de hoy para pornografía, es bien sencillo. Huye. Huye. Cualquiera de ustedes que está siendo tentado a consumir material pornográfico,
ya sea en revistas, ya sea por video, ya sea por audio, ya sea, hermanos, por algún tipo de material implícito o explícito de pornografía, el mandato para nosotros es bien sencillo: huye. Porque el apóstol Pablo lo que deja en claro en Corinto es que la pornografía, vamos a llamarlo pornografía, porneia, ¿ok? Aunque estamos hablando de todo lo que sea inmoralidad sexual, no es puro. El apóstol Pablo lo que enseña es lo contrario de la fornicación o de la porneia o de la pornografía, es lo que es puro. Ustedes tienen que ser puros en su forma de vivir. No pueden consumir la porneia, porque eso es algo que los va a contaminar, que los va a enfermar. ¿Quién de nosotros, hermano, en su sano juicio consumiría si le ponen en una mesa 2 vasos de agua y ambos lucen cristalinos, pero le dice, mira, uno es agua purificada y el otro es agua que acabamos de traer del toilet? Ninguno en su sano juicio tomaría el agua del toilet, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que no es sano, tiene gérmenes, contamina, nos puede enfermar. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Huyan, porque eso no es puro. Cada vez que ustedes se ven expuestos a algún tipo de inmoralidad sexual, lo que están haciendo es trayendo contaminación a su corazón. Entonces, ya vimos la raíz etimológica de la palabra, que tiene que ver con inmoralidad sexual y que se refiere a todo lo que tenga que ver con escritos sobre prostitutas, ¿se imagina? Cada vez que un cristiano o una persona está participando de este tipo de material, está envolviendo su corazón y su mente y sus ojos y sus pensamientos con lo que tiene que ver con prostitución, con inmoralidad sexual, con contaminación para su corazón. Ok, vimos la raíz etimológica de la palabra, pero también hemos visto ahora que la Biblia lo que nos manda es a huir de ese tipo de material, de ese tipo de contenido, de ese tipo de vida. Ahora vamos a contestar una pregunta muy importante. ¿Dónde se encuentra la pornografía? Bueno, la pornografía en estos días, hermanos, se encuentra en todos lados, incluso en nuestros hogares. Esto es un punto que quiero que usted tome muy en cuenta, porque es un error pensar que en nuestros hogares no hay algún tipo de pornografía. Y eso es lo que crea la confianza de comenzar a consumir cosas que a lo mejor no son explícitas, pero que son inmorales. Porque lo que vamos a aprender en este tema, hermanos, es que pornografía no solamente es el acto explícito, sino todo lo que comienza a llevar hacia la inmoralidad. Así que si en algún sentido en nuestro hogar hay algún tipo de inmoralidad, eso ya es pornografía, de inmoralidad sexual. ¿Por qué digo que incluso en nuestros hogares puede haber pornografía? Bueno, pues porque al paso de los años, hermano, lo que hace 60 años o 50 años se consideraba pornografía, hoy ya no se considera pornografía. La pregunta es, ¿dejó de ser pornografía o lo que pasó fue que nos hicimos insensibles y ahora ya pensamos que eso es normal? ¿Usted qué opina? Lo repito, hace 50 años había cierto tipo de material que era considerado pornográfico. Pero han pasado los años y hoy está hasta en los hogares de los cristianos y decimos, no, esto lo consideraban pornográfico los ignorantes de hace 50, 60 años, los anticuados, los conservadores extremos, pero nosotros, ¿cómo vamos a seguir considerando pornografía? Eso ya pasó de moda. Entonces, ¿dejó de ser pornografía? ¿O esas personas estaban en lo correcto, tenían altos niveles de moralidad y lo que ha pasado es que nosotros hemos reducido los estándares de moralidad? Se lo dejo a su criterio para que usted se responda a usted mismo. Por ejemplo, los anuncios explícitos de lencería, de ropa íntima, como se acostumbra hoy a ver en cualquier revista o en cualquier periódico, eso era considerado pornografía hace 50, 60 años. Pero hoy eso ya no es considerado pornografía, eso es considerado simplemente, es una revista de mujeres
modelos que lo único que están haciendo pues es modelar esta ropa íntima para que pues mujeres la puedan comprar. ¿Será cierto? O sea, yo sé que a lo mejor, "Ay, pastor, qué anticuado es usted". O sea, ¿hasta eso es inmoral? Bueno, tendríamos que ver de acuerdo a las escrituras que dice acerca de la intimidad. Si no es inmoral, entonces ¿está bien que nuestras mujeres vengan en ropa interior a la iglesia? Porque no es inmoral, ¿verdad? Vivimos en una cultura pornográfica, por eso la pregunta es, ¿dónde se encuentra la pornografía? Yo puse ahí, hoy día está en todos lados. Hay algún tipo de pornografía, incluso hasta en nuestros propios hogares. Porque puede estar en una revista que está anunciando ropa íntima, demasiado pasada del nivel. Puede aparecerte en un comercial mientras tú estás viendo un documental y de repente el documental que sigue es algo que se insinúa la inmoralidad sexual. Hoy en día, hermano, los comerciales en televisión o en internet, donde se insinúa, por ejemplo, que dos hombres van tomados de la mano y que son una familia. ¿Usted ha visto eso en la televisión alguna vez? Claro, eso se está viendo como normal el día de hoy. Y todo eso es pornografía de acuerdo a la escritura, porque es una exposición de una conducta inmoral, de una conducta no correcta con respecto a la sexualidad. Vivimos en una cultura pornográfica. La gente se viste pornográficamente. La música que se escribe es una música pornográfica. Mucha de la música que la gente consume, su contenido es altamente sexual. Los comerciales, como decíamos el día de hoy. Tengo un dato aquí acerca de la revista Deportes Ilustrados. Dice que en 1957 esta revista estaba completamente en contra de poner mujeres semidesnudas en sus portadas. Estaban en contra, tenían niveles y estándares de moralidad elevados y dijeron, no, nosotros no necesitamos en una revista de deportes poner a una mujer semidesnuda en nuestras portadas. Bueno, eso fue en 1957, pero ahora las ediciones anuales de esta revista ponen mujeres semidesnudas en sus portadas o en sus páginas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se cambió de postura? Bueno, lo que pasa es que la cultura poco a poco se va desensibilizando. La sociedad se va desensibilizando y poco a poco vamos aceptando como normal algo que realmente, si lo analizamos a la luz de la palabra, no es normal. Hay una ilustración muy conocida, tal vez ustedes la han oído, de cómo esto sucede, y es la ilustración de la rana en el caldero. La rana es un animal anfibio y debido a esto no puede regular la temperatura de su sangre, así que se adapta al ambiente donde vive, porque tiene esta peculiaridad con su sangre. Entonces, si tú pones un sartén o un bote con agua caliente y echas a la rana inmediatamente brinca, se sale del lugar, del agua que está caliente. Pero si tú pones a la rana desde un principio allí y le comienzas a meter calor poco a poco, despacio, de una forma paulatina, como la rana se va adaptando a ese clima en el cual ella está, cuando pasan los minutos la rana se cose y no hace ningún intento por escapar, porque se fue prácticamente adaptando a un cambio paulatino y despacio que le fueron haciendo en su ambiente que la rodeaba. Y el asunto es que es lo mismo que pasa también con nuestra cultura, con nuestra sociedad. Vamos poco a poco adaptándonos, inclusive la iglesia, a lo que allá afuera están diciendo que es normal, cuando nosotros debemos de ser guiados por un libro que nos dice, no, eso no es normal, eso es inmoral. Eso es lo que está pasando últimamente. Por eso nosotros podemos formar así a nuestros hijos desde pequeños con inmoralidad. Por ejemplo, si una niña desde muy pequeña se comienza a vestir inmoralmente, los padres la visten así, una niña con su minifaldita, su topsito y pintada de los labios y bien sexy la niña, pues la niña va a crecer pensando que eso es normal, dice esto es normal. ¿Ok? Pero si hay otra familia que crecen vistiendo a su niña con un vestidito, pues recatado, tampoco es que vamos a hacer que nuestras hijas sean monjas, ¿verdad? Pero recatadas, enseñándoles valores, principios,
moralidad, etcétera. Pues lo que va a pasar, hermanos, es que cuando ambas tengan 15, 16 años, la que fue criada en ese ambiente de moralidad, de recato, va a tener un poco más de pudor y más freno para no destaparse de la noche a la mañana y decir, ¿saben qué? Necesito enseñar más. Claro que no. Pero la otra niña no va a tener ese recato. Al contrario, va a decir, no, mis papás cuando yo era niña hasta mucho me tapaban. Yo hoy que tengo 16, 17, necesito destaparme más. Y eso es algo que está pasando, hermanos. Amén. La pornografía, hermanos, está por todos lados. Está en la ropa, está en la música, está en el periódico, está en la revista, está en el Facebook. La pornografía está en el Instagram, está en el TikTok, está en el Snapchat, está en YouTube. La pornografía está en todos lados. En la televisión, en la radio, en el mall. Si vamos ahí, vamos a encontrar lugares de pornografía que venden ropa pornográfica o cuyo propósito es incitar a las personas a la sensualidad. Entonces quiero que no se asusten, no, yo no sabía que había pornografía en mi casa, o a la defensiva, no, pastor, en mi casa no hay pornografía, ningún tipo de pornografía, ni siquiera implícita, mucho menos explícita como usted está comentando. Y eso es lo que vamos a contestar esa pregunta a continuación, porque la pornografía, hermano, está haciendo muchísimo daño inclusive a la iglesia. Es accesible, es gratuita, es anónima. Escriba esas 3 palabras, porque esas 3 palabras son las que hacen que la pornografía sea un boom. Es gratis, es accesible. ¿Accesible qué quiere decir? Que está a 2, 3 clics de tu teléfono si estás conectado a internet. Tú puedes conectarte a un sitio pornográfico ahorita en 3 segundos. Accesible. Ahí lo tienes, en la palma de tu mano, en tu bolsillo, allí están los sitios pornográficos. ¿Ok? Es gratis. No vas a pagar ni un centavo, ni un penny. Con que sigas pagando tu mensualidad de tu teléfono, ahí sigues teniendo ya acceso. Es anónima. Te puedes quedar en la casa y decir no voy a ir a la iglesia y quedarte haciendo eso. O te metes al baño 2 horas y no sales y te pones a hacer eso. O te desvelas en la noche cuando ya todos están durmiendo, te pones a hacer eso y es anónimo. ¿Vea? Ahora, la pornografía puede ser gratis, pero los daños que hace, que es lo que vamos a ver, porque ese es el tema, los daños de la pornografía son tremendos y le salen demasiado caros a las personas. Vamos a ver la que sigue. ¿Quiénes han sido expuestos a la pornografía? Ok, si ya dijimos que la pornografía hoy día, hermano, está por todos lados, inclusive en los hogares de los cristianos, en alguno de sus formatos o en alguna de sus manifestaciones, pues eso quiere decir, póngame atención aquí, que todos hemos sido expuestos a la pornografía en algún sentido. Yo no creo que el día de hoy exista una persona sobre la tierra, aunque sea el pastor de la iglesia más conservadora, hermano, del mundo, que no ha sido expuesto a algún tipo de pornografía. Ya sea a propósito, por accidente, pornografía explícita o pornografía implícita, es decir, cosas que quizás no son pornografía del acto en sí, sino cosas que llevan a pensar en eso. Hoy día tú ya no puedes ver nada en la televisión. Usted sabe que últimamente la televisión ha estado perdiendo fuerza, ¿verdad? La televisión comparado con el internet, como que ya dentro de poco tiempo la televisión quizás va a pasar a ser algo obsoleto y todo el mundo va a ver solo el teléfono, Netflix en el teléfono, YouTube en el teléfono, tienes la televisión en el teléfono y entonces ya no necesitas ir a un canal de televisión como antes para salir en la televisión. La gente no necesita invertir miles de dólares en cámaras y en un guión y para escribir una novela o algo así para decir a ver si Televisa o TV Azteca, Univisión o Telemundo nos hace el favor de ponernos nuestro material, a ver cuánto nos van a cobrar. Claro que no. La gente lo que necesita es una página y subir su propio contenido que graba con un teléfono. Y casi todos esos videos tienen un alto contenido, hermano. Son pequeñas historias de 15, 20 minutos donde el título dice arriba. Yo sé que usted alguna vez los ha visto,
porque estamos hablando del punto de quienes han sido expuestos a la pornografía en algún sentido, algún tipo de material pornográfico, y hemos dicho que todos. Y el título a veces del video dice, mira este video, cómo la muchacha se mete con el padrastro. Por favor, no mintamos, hermano, no digamos, no, yo jamás he sido expuesto. Los hacen así como tipos videos de casos de la vida real, por ejemplo. Sí saben de qué estoy hablando. Pero casi siempre la insinuación o la connotación de la trama es con miras a la sensualidad. Esos videos son inapropiados para los niños. Y usted dice, no, no es pornografía, porque más bien parece un pequeño corto de La Rosa de Guadalupe. Bueno, inclusive toda esa programación, hermano, de esos programas, cuando tú te das cuenta, ya están dos adultos en una pasión desmedida y besándose y quitándose la ropa, y pareciera que es para los niños. Porque tú dices, no, esto no es pornografía. Pornografía son los sitios XXX en internet. No. Todo eso ya comienza, hermanos, a hacer un daño. ¿Quiénes han sido expuestos entonces, hermano? Bueno, viejos. Mucha gente cree que la pornografía es un problema de los jóvenes. Los estudios dicen que no, la pornografía es un problema de los viejos, de los jóvenes e incluso de los niños. Incluso de los niños. Claro, los niños, usted sabe que los niños, hermano, tienen una etapa de su vida que no han despertado a lo sexual. Ellos no tienen ningún interés en la sexualidad porque su sexualidad no ha despertado. Si a un niño que no ha despertado a su sexualidad se le dice, ¿qué quieres ver? ¿Una película pornográfica o tu caricatura favorita? Él va a decir, mi caricatura favorita, yo no quiero ver eso, me da asco. ¿Sí? Porque no ha despertado a la sexualidad, sus hormonas siguen en un estado de todavía no manifestarse. No ha pasado por los cambios sexuales físicos internos. Pero aunque sea por curiosidad, si de repente se le aparece un contenido que él ni siquiera estaba buscando, se queda mirándolo. Entonces, ven pornografía los cristianos, eso según datos de Barna, una organización que se dedica a hacer encuestas, muchos cristianos ven pornografía, incluso pastores ven pornografía. La postura de la iglesia conservadora es que los pastores que miran pornografía deberían de renunciar al ministerio. ¿Okay? Le estoy hablando datos reales, hermano, para que usted vea la gravedad de este problema. Porque mucha gente dice, no, pues este seguramente no es un problema de los cristianos. Bueno, en Corinto llegó a ser un problema de los hermanos. Ven pornografía las mujeres porque mucha gente dice, no, eso es una cosa de los hombres son los que son unos sucios, no piensan en otra cosa más que en sexo. No, según datos, muchas mujeres se quedan viendo pornografía en casa mientras sus maridos se van al trabajo. Claro que el hombre tiene una tendencia más a ver pornografía, es cierto, porque el hombre funciona de una manera más visual. Y en los datos dice que más hombres miran pornografía, menos mujeres. Usted puede consultar muchas estadísticas, ¿no? Hay unos que dicen que es 50 y 50, otros dicen que más las mujeres, pero sitios más confiables parecen indicar que son más los hombres que miran más. Ahora los niños. Aquí le voy a dar un dato bien interesante, hermano. Bien interesante. Este dato cuando yo estaba investigando digo, wow, qué peligroso es. Dicen los expertos que mientras un niño tenga un artefacto conectado a internet, será expuesto a pornografía irremediablemente. ¿Por qué? Usted se preguntará por qué. Porque la pornografía es diseñada no para ser buscada, sino que ella busca a las personas que se conectan. Así que cuando nuestros hijos van a internet, nosotros tenemos que estar supervisándolos porque los algoritmos de todo lo que es sensual, de todo lo que es erótico, de los comerciales y todo eso, tienden a aparecer de una forma que pareciera accidental, pero según expertos, los niños no tienen que buscar la pornografía porque la pornografía los encontrará a ellos. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros cuidemos a nuestros hijos. Está bien si tienen teléfono, no hay problema, usted sabe qué acuerdo tiene con sus hijos, pero nuestros hijos no pueden estar horas y horas, especialmente en la noche, conectados a internet sin nuestra supervisión. Usted no dejaría un alterón de revistas pornográficas de este alto, ¿verdad?, a la par de su hijo en su cama en la noche. Y usted con la instrucción, hijo, ahí están las revistas pornográficas, están junto a tu cama, no importa, no hay problema, solamente te pido un favor, por favor no te vas a levantar a verlas, ¿ok?, en la madrugada. Usted no haría eso, ¿verdad? Usted diría, qué tonto soy, le estoy poniendo la tentación.
y le estoy diciendo que no lo haga. Decirle que no lo haga es como decirle, ve y hazlo. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Pues es exactamente lo mismo que pasa cuando ellos duermen con un teléfono sin supervisión, conectados al internet. Quiero que por favor estos datos, hermanos, los tome en cuenta y usted se ponga a pensar, ¿qué tipo de pornografía hay en mi casa? Si hay algo que se está consumiendo, si hay algo que está dañando a mis hijos, o a lo mejor simplemente yo los estoy dejando que usen el internet sin supervisión, no estoy al pendiente de ellos. Porque inclusive, le repito, su hijo a lo mejor no tiene ningún interés en la pornografía, pero la pornografía lo buscará. Y aunque sea por curiosidad, que él se quede conectado unos minutos, puede dañar su cerebro. Ahorita vamos a hablar acerca de los daños que produce la pornografía. Porque irónicamente, ¿sabe a quién le hace más daño la pornografía? A los niños. Aunque ellos a veces están en una etapa en donde aún en realidad no les interesa, según datos, los niños son los más afectados por la pornografía y es por una cuestión del cerebro, que hay un daño que se hace en el cerebro que vamos a ver a continuación. Vamos a ver eso para ir cerrando. Vamos a ver 3 daños de la pornografía. El primer daño que hace la pornografía, hermanos, es un daño en la salud. En la salud, la pornografía daña la salud, daña el cerebro. ¿Ok? Produce depresión, produce ansiedad, produce vergüenza. Todo eso, la depresión y la ansiedad está conectado con el sentido de vergüenza. Porque automáticamente cuando una persona está consumiendo pornografía se siente impuro. ¿Qué dijimos que es lo contrario de fornicación o de pornografía? Pureza. Entonces eso es algo que causa mucha vergüenza, que el sentido es que se tiene que hacer a escondidas, que se tiene que mentir para poder hacer. ¿Y qué estabas haciendo? Nada. ¿Okay? Siempre la persona que consume pornografía tiene que estar mintiendo, eso le produce obviamente que se sienta sucio, tiene que estarse escondiendo porque sabe que lo que está haciendo es vergonzoso, es feo, si se dan cuenta lo van a regañar, ¿no? Los padres o la esposa o el esposo, en el caso de los adultos que consumen ese tipo de material. Se ha descubierto, hermanos, en el cerebro, los científicos han descubierto que el cerebro tiene una condición que se llama plasticidad. Quiere decir que el cerebro se puede moldear. Si tú tienes buenos hábitos, tu cerebro se moldea de acuerdo a esos buenos hábitos y eso hace un mejor funcionamiento en el cerebro. Pero también se puede moldear para mal. Una persona que tiene malos hábitos comienza a deformar el cerebro y el cerebro comienza a tener un mal funcionamiento. Entonces, el primer daño, hermanos, que tienen que saber las personas, si hay alguien que tiene ese problema aquí o hermanos que nos está viendo por internet, quiero que sepas que cada vez que tú estás consumiendo pornografía, en alguna de sus manifestaciones, sea explícita, implícita, etcétera, tú estás haciendo un daño a tu cerebro. ¿Ok? Tu cerebro comenzará a secretar una hormona que se llama la hormona del placer, que es la dopamina, y esto hará obviamente que las personas quieran más y más de lo que están consumiendo. Porque esta hormona que les acabo de mencionar, la dopamina, es la misma hormona que se secreta cuando las personas usan drogas o usan metanfetaminas. ¿Ok? Y eso lo que produce es una sensación de recompensa. El rush de esa dopamina produce un sentido de recompensa, de satisfacción. Pero cuando eso se comienza a abusar y abusar y abusar, el rush comienza a disminuir y la gente necesita consumir más de lo que estaba consumiendo para volver a sentir la misma satisfacción. Así es como se producen las adicciones. Tú dices, ¿por qué un adicto no se controla? Lo que pasa es que él está tratando de encontrar el mismo sentido de placer o de recompensa que experimentaba cuando comenzó a consumir ese producto, pero ahora ya no lo siente igual. Por lo tanto, necesita más frecuente, en diferentes maneras y de manera quizás más perversa para comenzar a sentir el mismo placer que experimentaba al principio. Pasa de ser una secreción normal, porque la dopamina es algo que Dios puso en nosotros y que tiene su sentido, tiene su propósito de crearnos satisfacción, de crearnos recompensa. No es malo tener rush de dopamina, eso es normal cuando uno siente un éxtasis, un estado de felicidad en el matrimonio, al comer algo rico, etcétera. Pero eso cuando se comienza a hacer de una forma incorrecta, comienza a volverse anormal. Y ahí resulta la adicción. Eso es lo que produce la adicción. ¿Okay? Los daños en el matrimonio. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El acto íntimo, hermanos, fue diseñado por Dios entre un hombre y una mujer para producir conexión entre los cónyuges.
¿sí? Mucha gente piensa en el sexo solamente como meramente sexo y meramente algo animal y primal. No, en su sentido más espiritual, Dios, que fue el que creó la relación íntima entre un hombre y una mujer, lo hizo con ese propósito de crear una conexión especial. Esa conexión la destruye la pornografía. Por eso, si usted quiere destruir su matrimonio, vea pornografía con su cónyuge. Es una de las peores cosas que un matrimonio puede hacer, consumir pornografía ambos. Porque esa conexión en el acto íntimo normal que Dios creó se pierde, desaparece. ¿Ok? Porque acuérdese que ya la persona comienza a tener un impacto, un daño en la mente. Ya su cerebro comienza a tener una deformación, ya no comienza a pensar claramente. Entonces esa conexión se rompe y la conexión comienza a existir ahora, pero con las imágenes que están en la pantalla. Se crea una conexión distorsionada. Algo que Dios creó para que se hiciera de una forma natural, se vuelve algo antinatural. Y si tú estás más conectado con lo que ves en internet, conectado íntimamente con lo que ves en internet, y has roto la conexión con tu pareja, en este caso, en este punto estamos hablando a los casados, se podría decir, entonces eso comenzará poco a poco a destruir tu relación con tu pareja. ¿Okay? Ver pornografía es adulterar en el corazón. Es lo que dice Mateo ahí donde acabamos de leer. Si tú ves a alguien y lo codicias sexualmente, tú estás cometiendo adulterio con esa persona en tu corazón. Entonces, usted no necesita cometer el acto de adulterio físico con otra persona. Si usted es una persona que mira pornografía y usted es una persona casada, automáticamente usted es un adúltero en su corazón. ¿Eso qué provocará? Que su relación con su pareja se destruya. Resultará aburrida. Usted comparará esa relación con su pareja con todo lo excitante, lo nuevo, lo que es realmente editado, porque la pornografía no es intimidad normal, no es verdad. Todo lo que es pornografía es falso, es editado, es falso, es diseñado para producir una cierta reacción en ciertas personas. ¿Okay? Eso no es real. Tú lo único que estás cayendo es cambiando lo real por una fantasía. ¿Okay? Y cuando quieres comparar lo real con la fantasía, como lo real no reúne todos los requisitos de la fantasía, ahí es donde la gente daña su matrimonio. Y dice, no, ¿sabes qué? Tú me aburres, ya no quiero estar contigo. Y ahí es donde se destruyen los matrimonios. Inclusive, hermano, antes, cuando no se había descubierto todavía que la pornografía era como una adicción a la droga, los sexólogos recomendaban pornografía a los matrimonios. Cuando un matrimonio llegaba con un sexólogo y decía, tenemos problemas en nuestra intimidad, el sexólogo le decía, ¿saben qué? Pues tal vez necesitan probar algo nuevo, hacer algo excitante. Y les decía, hagan esto, miren esto. Y los mandaban a mirar pornografía. Pero hoy día, escuche bien, los mismos sexólogos, psicólogos, psicoterapeutas, consejeros, etcétera, no cristianos, escuchen, no cristianos están diciendo no vean pornografía, es mala, daña el cerebro. Hoy día. No estoy diciendo que son cristianos, que están diciendo no la vean porque la Biblia dice que es mala. No, están diciendo no la vean porque hace daño, daña el cerebro. Si no quieren ser una sociedad rota, un matrimonio enfermo, roto y destruido, no vean eso. Escuche bien. Estamos hablando de algo muy grave, hermano. ¿Usted se imagina que aquí todos nosotros fuéramos adictos a la cocaína o al cristal? Estaríamos todos rotos, todos destruidos, nuestra mente dañada, nuestras relaciones con nuestros cónyuges destruidas, con nuestros hijos. Nos volveríamos malos padres, malos cristianos. Es exactamente el mismo daño que hace la pornografía al cerebro. Daños espirituales. Escuche, la razón principal de la pornografía, hermanos, es la idolatría. La idolatría, hermanos, es la base de todo pecado. La raíz de todo pecado es la idolatría. ¿Okay? Porque cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, eso es la adoración verdadera. Cuando nosotros no adoramos a Dios de forma correcta, comenzamos a adorar otras cosas. Y la pornografía es eso, es adoración del placer, adoración del cuerpo, adoración del erotismo, adoración del cuerpo de otra persona. Y así que una de las formas de acabar entonces con esa idolatría es adorando a Dios y teniendo una relación verdadera con Dios. La cura, escuche, la cura de esta enfermedad no está en dejar de ver pornografía. ¿Ok? Ponga bien atención, no quiero que se confundan. Ahora estoy diciendo siga viendo si es que usted ve. No, pero esa no es la cura. La pornografía es un síntoma de un problema en el corazón.
¿Está acá conmigo? No se pierde esto porque eso es bien importante. La pornografía es solamente una manifestación de un problema que está aquí. Sí, una persona puede dejar de ver pornografía, pero ¿de qué sirve si el ídolo sigue aquí y se vuelve un alcohólico, un adicto al trabajo, un fumador, una persona de mal carácter? ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque lo único que cambió fue de pecado, lo único que cambió fue de ídolo. El problema de la idolatría de su corazón dice, ya no puedo ver pornografía porque me está dañando el cerebro. ¿A dónde enfoco mi adoración ahora? Si la enfoca al Dios verdadero, eso es lo correcto. Pero si la enfoca al trabajo, si la enfoca quizás hasta la autoadoración del cuerpo, yendo al gimnasio todos los días, 3, 4 veces por día, entonces realmente no se curó el problema. Lo único fue que se cambió de ídolo. No estoy diciendo con esto que siga viendo pornografía. Pero en sí ese no es como la solución del problema. Hay que ir directamente a la raíz y esa raíz, hermano, está en el corazón. Bueno, ¿hay ayuda en la lucha contra la pornografía? Ya para terminar, ¿hay ayuda en la lucha contra la pornografía? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Claro que hay esperanza en Cristo contra la pornografía, porque dice aquí este pasaje, hermanos, que el Señor llevó nuestros pecados, cargó nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, una persona que tiene problemas con la pornografía, vamos a suponer, hermanos, que es un cristiano que tiene problemas con la pornografía. Le pregunto, si ese es un cristiano verdadero, ¿le gusta ver pornografía? No le gusta ver pornografía. Odia la pornografía. Pero está cayendo en un pecado. En su lucha contra ese pecado, él está cayendo. ¿Cómo se siente entonces ese cristiano después de ver pornografía? Se siente sucio, contaminado, independientemente que no sea pornografía explícita, Estamos hablando inclusive de esos videos así sensualoides que son diseñados con ese propósito. Que por cierto, el consumo de todos esos videos y de mujeres bailando eróticamente, vestidas de una forma erótica en esos reels que le llaman, de los reels, videos cortos que salen en YouTube, en internet, donde sea, todo eso está diseñado. Si usted comienza a consumir esos pequeños videos de 29 segundos, 45 segundos de una mujer bailando, usted le está abriendo las puertas a la pornografía explícita. Porque usted ya está contaminando su corazón, usted ya está trayendo la suciedad a su vida. Por cierto, hermanos, es triste cómo ha llegado la inmoralidad, hermano. Hoy muchas mujeres se dedican a eso, a hacer OnlyFans, sus páginas de OnlyFans, y viven de eso, y ganan millones de dólares, hermano. Porque la pornografía produce mucho dinero. La industria pornográfica dice, hermano, que produce más dinero que la NBA, que la NFL y que la Liga Mayores de Béisbol juntas, escuche. Si esas 3 ligas se combinan y ponen todo su dinero junto, la pornografía gana más que ellos juntos. Ese es un dato que estaba viendo también y que me llamó mucho la atención. Entonces, si un cristiano está luchando con la pornografía, hay ayuda, hay una salida para eso. Tú te sientes avergonzado, no lo quieres seguir haciendo, dejas de hacerlo 2 semanas, 1 mes, 6 meses, y luego cuando ya te sientes limpio, estoy bien limpio, porque no lo he hecho, pum, vuelves a caer. Y otra vez viene la vergüenza, la acusación, lo volviste a hacer. Porque es un cristiano, está luchando contra eso, odia hacer eso. ¿Ok? Pero ¿cuál es la solución? Y es que aquí lo vamos a ver, son rapidito 3 puntos. Primero, es un pecado vergonzoso, pero no el peor pecado del mundo. Esto es algo que tenemos que entender aquí, hermano. Es un pecado que produce mucha vergüenza. Nadie, o muy rara la persona que venga y diga, oren por mí, soy adicto a la pornografía, porque es un pecado que produce vergüenza. ¿Ok? Pero algo que debemos de entender es que no es el peor pecado del mundo. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que aquí tenemos el cristiano A, el cristiano B. ¿Okay? El cristiano A tiene un problema con la pornografía. Se guarda y se cuida y llora y trata de evitar, pero de vez en cuando cae. Y el cristiano B, nunca cae, no tiene ese problema. ¿Cuál de los dos es más pecador? Los dos son igual de pecadores ante Dios. Eso es algo que tenemos que entender y eso es algo que le quiero decir. ¿Ok? Ambos tienen diferentes luchas, pero ¿cuál se siente más sucio? A lo mejor el cristiano B dice, no, mi problema es el orgullo, y él lo confiesa, ¿no? Porque no es vergonzoso, dice, mi problema es el orgullo, y el otro dice, ¿y tu problema cuál es? Y él se queda trabado, dice, por dentro dice, yo veo pornografía, pero no lo puedo decir, pero se siente miserable, se siente sucio. ¿Cuál de los dos es más pecador? Los dos son igual de pecadores, solamente que pecan de diferente manera.
Pero como es un pecado vergonzoso, lo que viene a la mente de la persona que lo está cometiendo es, no, para ti no hay arreglo, para ti no hay ayuda, tú estás perdido. Aquel que es chismoso, sí, lo podemos ayudar a dejar de ser chismoso, pero a ti que estás metido en esto, que para empezar no puedes ni decirlo, no te podemos ayudar, porque estás ahí solo, ni sabemos de lo que está pasando contigo. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta, muy importante, es un pecado vergonzoso, pero no es el peor pecado del mundo. Puedes confesarlo a una persona de confianza y pedir oración. Y pedir supervisión a una autoridad y decir, por favor, ayúdenme, oren por mí. Cada 6 meses pregúntenme si he vuelto a caer. Claro, tiene que ser alguien de mucha confianza, ¿no? Porque la gente cuando son tus amigos oran por ti, cuando son tus enemigos se lo cuentan a todo el mundo. Tiene que ser alguien muy maduro y muy estable, ¿no? Porque hay gente que un tiempo te consuelan, pero otro tiempo toda la consejería que les pediste la usan para ser tus detractores. Segundo lugar, hermano, Cristo murió por ese pecado. Por favor, esto es bien importante de tomar en cuenta. Pregunta, ¿Cristo sabía, si tú eres un cristiano que estás luchando con la pornografía, ¿Cristo sabía que ibas a luchar con ese pecado? Claro que sí. Y a pesar de eso, Cristo lo clavó en la cruz. Tu adicción a la pornografía, si es que hay aquí o hay alguien en internet, Cristo la clavó en la cruz. Porque Cristo sabía que tú lo ibas a cometer. Ah, pastor, entonces si Cristo sabía, no, pues voy a seguirle dando. No, escucha. Ahora, ¿cómo debemos de entender esto, hermano? Esto no debe de ser entendido así. Entonces lo puedo seguir haciendo si Cristo ya sabía que iba a ser mi lucha. No, el sentido debe de ser, entonces ya tengo el poder para vencerlo porque Cristo ya lo venció. Esa es la actitud correcta. Cada vez que seas tentado tienes que pensar así, este pecado Cristo lo clavó en la cruz, esta lucha que estoy teniendo, Él lo venció, lo derrotó, por tanto yo tengo poder para vencerlo. Y la tercera, la persona es responsable de salir de la situación en que se encuentra. Sí, ok, es vergonzoso y no es el peor pecado del mundo y Cristo ya lo clavó en la cruz, pero eso no significa que tu actitud debe de ser pasiva ante ese pecado. La actitud ante ese pecado debe ser una actitud activa, porque ¿qué dice el verso? Huid. Es una acción, demanda de nosotros acción. No demanda de nosotros decir, bueno, el Señor ya sabía que esto iba a ser mi debilidad, Él murió por eso en la cruz, además no me hace el peor pecador del mundo, el pastor dijo, voy a seguirle dando. No, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son las acciones que tú vas a tomar, los pasos que tú vas a tomar para salir de la pornografía? Me gustó un consejo que un pastor dio. Dice que cuando un hombre viene, porque por lo general son hombres, repito, aunque eso no significa que son los únicos que ven, viene el hombre y le dice, pastor, mire, yo lo voy a confesar, le tengo confianza, soy adicto a la pornografía. Y el pastor le dice, hermano, déjela, basado en esto, ¿verdad? Porque ya tenemos el poder en Cristo para vencerla, ¿no? Y él dice, pastor, no puedo dejarla. Y el pastor le dice, sí puede dejarla, pero no quiere, porque Cristo ya lo derrotó ese pecado en la cruz. Sí puede usted tiene el poder, el Espíritu Santo está dentro de usted. Usted es un hijo de Dios, usted puede, Dios no te puede dejar solo en algo que tú no puedes y decirte, líbrate de algo que tú no puedes. Entonces él dio una ilustración que me llamó la atención y dice, supongamos que entonces un adicto, le preguntan al adicto, ok, ¿dónde estás consumiendo pornografía? La estoy consumiendo en mi teléfono. ¿Algún otro device? No, solo mi teléfono. Porque no tengo compu, no tengo tele, solo mi teléfono, ok. Y trajeran un hacker, ¿verdad? Y le instalan ahí, abren el teléfono, le instalan una mini bomba diminuta. Y esa bomba está programada para que cada vez que accesa a algo pornográfico el teléfono explote y destruya 5 metros a la redonda. Les aseguro que se curó de la pornografía. Sí, porque él cuando esté atentado y vaya y diga, voy a ver, y diga, no, porque en el momento en que yo apachurre ese botón, la bombita diminuta que está por dentro va a explotar y va a destruir 5 metros a la redonda, no, ni por error, más bien va a andar cuidando su teléfono, cuidadito y por error se conecta a un sitio de esos. ¿Sí ve que sí se puede? Sí se puede, pero es una lucha. ¿Y dónde está eso en las Escrituras? Bueno, está en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Sí? Y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es una cuestión de lucha, de carácter, de voluntad, de decir, claro, el Señor ya clavó este pecado en la cruz. No soy el peor de la iglesia por cometerlo, no tengo por qué sentirme menos que los demás, ni los demás más santos que yo porque no lo hacen, pero es una acción que yo debo de tomar en contra de este pecado. Así que sabiendo esto, hermano, al ratito cuando usted se meta en Facebook o en Instagram y lo primero que le salga es un video sensual de una mujer bailando, usted lo que tiene que hacer es quitar eso. Usted tiene que evitar ese tipo de algoritmos que le están produciendo ese tipo de material.
Porque si eso es lo que usted está consumiendo, eso es lo que el teléfono le está mandando. Por ejemplo, es bien fácil saber si alguien ve ese tipo de videos. Métase a su Facebook y comience a dar para abajo. Y si los reels que le salen es de eso, es porque eso consume. Porque el teléfono comienza a mandar según el algoritmo lo que la gente consume. Pero si tú ves que consume que un video de caballos, que un video de perros, que un video instalando carpeta, que un video de un pintor, pues esto es lo que el hermano ve, videos de remodelación, que un video de cocina, que un video de haciendo comida. Pero si tú lo que comienzas a ver ahí es pura sensualidad, eso quiere decir que eso es lo que el hermano consume, porque eso es lo que el teléfono le ha mandado, porque eso es lo que él le ha pedido al teléfono con los minutos que él pasa viendo. Y por último, ya, yo sé que me alargué, vamos a terminar rápido. Cosas que te pueden ayudar en esta lucha. Primero, confiesa tu pecado. ¿Ok? Primera de Juan 1:9 dice, el que confesare su pecado, ¿verdad? El Señor es fiel y justo para perdonar su pecado. Busca a alguien de confianza. Confiésaselo a Dios, pero si se lo quieres confesar a un hermano, a un amigo, una autoridad, alguien que te cuide, que te supervise, dile, pregúntame constantemente, cada 2 meses, ¿cómo estoy con este asunto? Ora por mí. Si me siento tentado un día, te voy a llamar para que oremos. 2, pídele a Dios que limpie, renueve y transforme tu mente. Romanos 12:2. No nos conformemos a este mundo. Tenemos que renovar nuestra mente, llenarla de las escrituras, pasar en oración. Si usted no ora, no lee las escrituras, ¿usted cree que usted tiene fuerza para renovar su mente? Claro que no, su mente va a estar sucia. Aprende a guardar tu cuerpo en santidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3 al 4. Y por último, toma pasos prácticos para reducir tu exposición a imágenes gráficas. Lo que le decía, evite esos videos. Pase menos tiempo en el teléfono. No se desvele allá en la sala, en una computadora donde nadie le está viendo. No se meta al baño 2 horas, pues no sé, tome más agua. ¿Sí? ¿Qué es eso? 2 horas en el baño, ¿qué está haciendo ahí? Ok, hay bloqueadores. Métase a Google al rato, hermano, cuando termine esta clase o más tarde, métase a Google y empieza a investigar cómo poner bloqueadores, que son softwares, para todo lo que sea sensual, erótico, pornográfico, y instáleselo en los teléfonos de sus hijos. Quizás va a pagar unos $4 al mes, pero vale la pena. ¿Ok? Estos teléfonos que son Apple tienen la tecnología, hermanos, de en los settings poder bloquear todo lo que sea erótico o sensual de los teléfonos de nuestros hijos también. O sea, hay que tomar pasos prácticos acerca de eso, pero sobre todo saber, hermanos, que el Señor ya clavó ese pecado en la cruz, que es nuestra responsabilidad luchar contra ese pecado y cortar y echar fuera de nosotros cualquier cosa que nos hace daño. Oramos. Padre, gracias.